Hola, bienvenidos a la cuarta clase sobre la unidad de empleo, desempleo y salarios. En esta sesión nos vamos a enfocar en los efectos en la reducción de la jornada laboral en el modelo caleskiano y vamos a analizar los efectos de la oferta de trabajo con la demanda efectiva de trabajo caleskiana. Entonces, para poder trabajar con la jornada laboral tenemos que descomponer tanto la productividad media como el salario real. Y esta descomposición se tiene que basar en la productividad media por hora de un trabajador promedio y la cantidad de horas que dure la jornada laboral. Es decir, que la productividad media por hora es simplemente la productividad media de un trabajador en un periodo de tiempo dividido las horas que componen dicho periodo de tiempo. Y lo mismo se va a aplicar al salario real. El salario por hora es simplemente el salario real que obtiene un trabajador en un periodo de tiempo dividido las horas que dure dicho periodo de tiempo. Por ende, al hacer esta descomposición, la productividad media total de la economía va a depender de la productividad por hora y las horas trabajadas, por ejemplo, en un trimestre o en un año. Y el salario real se va a componer del salario por hora y la jornada laboral. Entonces, recordando el nivel de empleo que garantiza que toda la producción sea vendida, podemos descomponer la productividad media y el salario real por la productividad media por hora menos el salario real por hora. Y todo esto factorizado por la jornada laboral. Por ende, el nivel de empleo que garantiza que toda la producción sea vendida va a depender de los gastos autónomos, la jornada laboral, el salario por hora y la productividad media por hora. Entonces, si obtenemos la primera derivada del nivel de empleo óptimo o el nivel de empleo que garantiza que toda la producción sea vendida cuando cambia la jornada laboral, obtenemos la siguiente derivada. Y podemos ver que esta derivada es negativa. Es decir, que existiría una relación inversamente proporcional entre la jornada laboral y el nivel de empleo óptimo. Esto implica que reducir la jornada laboral debería aumentar el nivel de empleo, ceteris paribus. Es decir, si es que la diferencia entre la productividad media por hora, el salario real por hora y el nivel de gastos autónomos se mantienen constantes. Es decir, si no cambia nada en la economía y solo disminuye la jornada laboral, el nivel de empleo debería aumentar. ¿Y por qué? Porque si nada cambia, la demanda agregada tampoco cambia. Y por ende, una reducción en la jornada laboral va a requerir mayor empleo para poder alcanzar el nivel de producción que permite satisfacer aquel nivel de demanda agregada. Esto va a implicar que menores jornadas laborales requieren mayor nivel de trabajo para alcanzar un determinado nivel de producción. Pero también la reducción de la jornada laboral puede inducir a las empresas a invertir en tecnología con el fin de elevar la productividad media del trabajo. Otra cosa que también puede suceder es que si los trabajadores no cambian su salario por hora, entonces la masa laboral total de la economía puede verse disminuida, porque a pesar de que el nivel de empleo aumentó, puede que la reducción en las horas de trabajo sea mayor al aumento en el nivel de empleo, y por ende esto también puede hacer cambiar la demanda agregada. Por ende, un cambio en la jornada laboral puede afectar la masa salarial y también puede afectar la productividad media. Y en el video pasado analizamos que los aumentos en la productividad media son dañinas para el nivel de empleo que garantiza el equilibrio macroeconómico. Y por ende, si la reducción de la jornada laboral induce a las empresas a elevar su productividad media por hora y a mantener el salario por hora constante, va a cambiar la redistribución del ingreso hacia los capitalistas y esto va a reducir el nivel de empleo. Por ende, una reducción de la jornada laboral que busque mantener o elevar el nivel de empleo tiene que ir acompañado de un aumento en el salario por hora o un aumento en el incremento de los gastos autónomos. ¿Por qué? Porque si se eleva el nivel de productividad media,
Esto va a reducir el nivel de empleo y por ende tienen que existir otros factores que contrarresten esta disminución en el empleo, que serían los factores que expanden el nivel de gasto agregado. Ahora analizaremos la interacción entre la oferta de trabajo y la demanda efectiva de trabajo en Kalecki. La oferta de trabajo es básicamente el nivel de empleo o la cantidad de horas de trabajo que las personas están dispuestas a trabajar a cada nivel de salario real. Es importante destacar que en la teoría neoclásica esta curva de oferta de trabajo se deriva de la decisión del agente racional y maximizador de utilidad. Entonces, de esta función se deriva que la cantidad de horas que una persona está dispuesta a trabajar va a depender positivamente del salario real. Entonces, ¿qué es importante destacar? Que en la teoría neoclásica, salarios reales más altos inducen a las personas a trabajar más o a ofrecer mayor trabajo en el mercado del trabajo. Y menores salarios reales hacen que la gente salga del mercado del trabajo, porque estén dispuestos a trabajar menos horas. Entonces, la oferta de trabajo tendría una relación positiva con el nivel de salario real. Mayores niveles de salario real van a elevar el nivel de empleo hasta determinado punto. Y por otro lado tenemos la demanda efectiva de trabajo cristiana que representa todas las combinaciones de salario y niveles de empleo que garantizan que toda la producción sea vendida. Por ende, al considerar estas dos variables macroeconómicas, pueden surgir dos posibles puntos de equilibrio. Y es súper importante destacar que en ambos puntos, en este punto y en este punto, la economía se encuentra en pleno empleo. Es decir, que a este nivel de empleo y a este nivel de empleo no hay personas involuntariamente desempleadas. Es decir, a este nivel de salario, estas son las personas dispuestas a trabajar y que efectivamente están trabajando. Y lo mismo en ese punto. A un salario real más alto es mayor la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar y que está efectivamente trabajando. Y por ende va a existir un equilibrio de bajos salarios y bajo nivel de empleo y por ende bajo nivel de producción y otro equilibrio de altos salarios, alto nivel de empleo y por ende alto nivel de producción. Entonces hay que preguntarse cuáles de los dos puntos son los que va a atender la economía. Entonces vamos a partir de un salario W1 que va a estar entre medio de los niveles de salarios que garantizan el pleno empleo. Entonces, a este nivel de salario real hay una demanda efectiva de trabajo ND que garantiza que toda la producción sea vendida, porque está en la curva de demanda efectiva de trabajo. Pero a dicho nivel de salario, la oferta de trabajo es mucho mayor. Es decir, a este nivel de salario hay equilibrio macroeconómico, es decir, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, pero hay desempleo. Hay desempleo involuntario porque todas estas personas están dispuestas a trabajar, la diferencia entre NS y ND, pero no están trabajando. Entonces, si los salarios reales fueran inflexibles o fuesen rígidos, el nivel de empleo de la economía sería ND y la economía estaría en equilibrio macroeconómico, pero con desempleo. Pero si los salarios no fuesen rígidos, un mecanismo de competencia entre oferentes, porque tenemos exceso de oferta, que haga bajar el nivel de salario, vamos a obtener un resultado determinado. Esto quiere decir que el mecanismo de mercado, si los salarios fueran perfectamente flexibles, tenderían a que los trabajadores estén dispuestos a emplearse por un menor salario y esto tendería a disminuir el nivel de salario real de la economía. Y si se reduce el nivel de salario real, se contrae la demanda efectiva de trabajo, pero también se contrae la oferta de trabajo. Y este mecanismo de mercado va a asegurar que la economía tienda al punto de bajos salarios y bajos niveles de empleo. Por ende, el mecanismo de mercado no asegura el resultado que podría asignarse como el más eficiente o el más deseable. Por otro lado, si nos encontramos en el nivel de salario 1, un aumento exógeno del nivel de salarios por la regulación o por el rol de los sindicatos, etcétera, puede asegurar un equilibrio de altos salarios y alto nivel de empleo.
Pero es sumamente importante destacar que este equilibrio, el equilibrio intervenido, por así decirlo, no es estable. Tiene que ser constantemente intervenido para mantener este nivel de salarios altos y un nivel de empleo alto. Y por otro lado, el equilibrio subóptimo, el equilibrio de bajos niveles de salario y bajo nivel de empleo, es el equilibrio estable. ¿Por qué? Porque un mecanismo de mercado que asegura plena flexibilidad de salarios aseguraría que la economía tendería a dicho equilibrio. Por ende, uno es un equilibrio estable porque lo garantizan las fuerzas de mercado, pero que no es el resultado óptimo, y otro sería el equilibrio inestable que requiere constante intervención, pero reporta mayores niveles de salario y mayores niveles de empleo.